Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en el estudio el doctor Leopoldo Santos para conversar sobre cómo las caravanas centroamericanas han transformado el sistema migratorio hacia Estados Unidos. Leopoldo es investigador del Colegio de Sonora, abogado, tiene un doctorado en integración económica y es especialista en las relaciones México-Estados Unidos. Leopoldo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de estar aquí en Telesur. Que tú eres además televidente de Telesur, ¿verdad? Claro que sí. Tú ves Telesur desde hace mucho tiempo, ¿no? Todos los días, sí, claro que sí. Todos los días, como y si más fuera... cuando vienen las crisis políticas, cuando está este mundo tan convulsionado, pues ahí tenemos una fuente de información que pues es muy objetiva. Pues qué bueno, qué orgullo tenerte aquí en el estudio. Leopoldo, tú acabas de estar en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, cruzaste por tierra y viajaste hacia la Ciudad de México por tierra, precisamente alrededor del asunto de las caravanas. A bote pronto, así, ¿cuál es tu sensación de lo que se está viviendo allí? Bueno, encontré a Centroamérica como anteriormente, de alguna manera inestable, de alguna manera sufriendo la crisis económica que ya es permanente después del 2008. Encontré también a una serie, tanto en Guatemala como en Honduras, una serie de movimientos que prenden y luego ya se apaciguan. Y sobre todo hay una incertidumbre y uno de los temas centrales es precisamente las políticas de Trump en este caso y las políticas de México. Encontré también algo muy curioso que, aunque es una visita de investigación de campo muy rápida, me percaté de que, por ejemplo, en Guatemala sí hay una reacción muy fuerte y de opinión pública y en general contra México por las... ¿Contra México? Sí, contra México y contra el gobierno mexicano por la situación de los convenios con Trump. Y, por ejemplo, esto es una situación de Guatemala, pero en Honduras, por ejemplo, encontré que las opiniones varían, pero también como que tienen un poco más de comprensión sobre el asunto de la política de la Cuarta Transformación y de cómo pues está el asunto de la presión muy fuerte que hay de parte de Estados Unidos con respecto a México. Desde México hay quien les respondería, en este caso a los guatemaltecos, que es responsabilidad de su gobierno hacerse cargo de ciudadanos. ¿Por qué expresar ese enojo hacia México? Porque estuvieron, digamos que hubo un cambio fuerte en la política migratoria de México, tanto en la campaña Andrés Manuel López Obrador como después ya como presidente electo, y tenía una visión más humanista, digamos, inclusiva, con una competencia sobre derechos humanos, etcétera, y que esta política permitió que se estuvieran expidiendo visas, inclusive para centroamericanos, que pues difícilmente las conseguirían en el sexenio de, digamos, desde Peña Nieto para atrás. Era como sacarse la lotería, tener una visa para acá, para México. Pero todo esto aconteció muy, muy rápido, podemos decir vertiginosamente, y de pronto las negociaciones entre México y Estados Unidos hicieron que esta política cambiara, y este es un asunto que está en la discusión, no solamente académica. O sea, la situación para guatemaltecos, hondureños y salvadoreños hoy, al pasar la frontera con México, es más difícil de lo que era hace 4 meses, 5 meses. Claro que sí, sí estamos hablando de que hay un cambio drástico en este sentido, y que, bueno, por esa situación México recibe las críticas y digamos,
los malentendidos que pudiera haber en este caso. Pero el gobierno mexicano ha insistido en una especie de plan Marshall para Centroamérica, recursos para el desarrollo, para que la gente no tenga que emigrar. Eso no está aterrizando en la opinión pública de esos países. De alguna manera sí. Digamos, en Guatemala no tuve tanta oportunidad de poder conversar con personas allegadas a los movimientos, o a los movimientos populares o a los movimientos democráticos, pero en Honduras sí, y también con académicos. No ven mal ese proyecto de tratar de mejorar las condiciones económicas centroamericanas, de inyectarles, digamos, recursos, porque en realidad pues no es un proyecto nuevo, sino que si tú lo ves como con los ojos de la CEPAL y con los ojos de los intelectuales y de los economistas latinoamericanos, esto era ya un planteamiento que venía desde los 40, 50 y más todavía cuando se iniciaban los grandes programas de integración económica entre Centroamérica fundamentalmente. Hay que recordar que después de las guerras centroamericanas pudieron firmarse los acuerdos de paz también con una intervención de México, y que en estos acuerdos se firmó algo que era impensable en otros tiempos, que era la posibilidad de que los países firmantes, también allá es un CA4, como por ejemplo Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, todos sus ciudadanos pueden viajar ahora simplemente enseñando el pasaporte. Sin embargo, también para ellos en este momento ha cambiado bastante la situación. Muchos activistas, muchas personas de la izquierda, compañeros de movimientos populares, son molestados y detenidos en cada paso de la frontera. Hay que imaginar que Honduras tiene una frontera, pero también El Salvador, y luego tienes que atravesar Guatemala, y cada una tiene 3 o 4 revisiones, y que están ahí los criterios de las políticas de esos estados funcionando, operando en ese momento. ¿Y tú sentiste un gran cambio entonces en ese mundo de la frontera sur? ¿Más presencia policíaca, más hostigamiento? Claro que sí, hay una situación de esta parte, y en el caso de, por la frontera que yo atravesé, que es Tapachula, sí se ve muy disminuida la afluencia de centroamericanos. Probablemente están tomando caminos mucho más peligrosos. Antes habían estado cruzando a través de las caravanas. ¿Ahora qué regresaron? ¿A manos de los coyotes? Es difícil porque es muy temprano todavía para poder dilucidar este asunto. Pero las caravanas fueron una de las, digamos, de los acontecimientos más extraordinarios que se han dado en América Latina con respecto al fenómeno migratorio. Muy rápidamente podemos señalar que las caravanas vinieron a transformar lo que llamamos el sistema migratorio entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Es decir, al hacer las caravanas rompieron, por supuesto, las vallas y las fronteras de sus propios países y de México. No les fue posible romper la de Estados Unidos, pero su contribución es enorme. Creo que todavía no hemos valorado la magnitud de la energía que se necesitó para poder realizar con miles, 7,000, 11,000, dependiendo de la fuente y de quien aventuró a contarlos. Encontramos una situación que es inédita. Si nosotros nos fijamos anteriormente en las migraciones, eran solamente migraciones de pocas personas, de 1 en 1, de 10 en 10, etcétera, que venían atravesando y que eran fácil presa pues del crimen organizado, de los secuestradores, etcétera, lo que ya conocemos todos. Pero en esta ocasión no solamente libraron ese asunto,
sino que también dejaron un poco atrás el concepto de migración. Ahora se transformaron en los primeros momentos desde que salió de Honduras esta caravana y llegó y pudo pasar la frontera mexicana. Se transformaron propiamente en un movimiento social con sus propios objetivos, sus propios líderes, sus propias medidas de seguridad, sus propias comisiones para ver este u otro asunto. Y se comportaron, lo que es inédito para una migración, como un verdadero movimiento social con demandas para los pueblos, para las naciones donde iban transcurriendo. ¿Tú no crees entonces en las teorías de la conspiración para explicar esas caravanas? Que está George Soros, que está Trump, que están los demócratas. Bueno, en un movimiento social están todos, por supuesto, para aprovecharlo. Está también la izquierda, está también la derecha, y eso no nos debe asustar. Pero no está comprobado de ninguna manera que haya sido a través de una conspiración de pronto, que alguien haya motivado esto y que de pronto viniera. No, las causas de estos era el hartazgo y es la situación de inseguridad, el no ver perspectivas. Recordemos que las caravanas en realidad son esa forma de explotar de los movimientos cuando no tienen una perspectiva. En México, por ejemplo, podemos recordar la caravana de Santa Rosalía, de Santa Rosita. De Nueva Rosita. De Nueva Rosita. Los sí, 50, en los Coahuila. mineros. Los mineros que de pronto salen de su propio ámbito porque no pueden resolverlo ahí mismo su asunto. Pero también en Sonora tuvimos una caravana de estudiantes cuando una de las gubernaturas, precisamente la de Manlio Fabio Beltrones, cerró todas las posibilidades de diálogo con la Universidad de Sonora y con el movimiento estudiantil. Y entonces las caravanas empezaron a recorrer, inclusive hasta aquí, hasta la Ciudad de México. Por supuesto, aquí también se encontraron con una inconsistencia y con una falta de comprensión de las autoridades y tuvieron que regresar. Igual que les pasó a los de la caravana de migrantes. Aunque hay que decir que una vez que llegaron a la frontera, no podemos estimar todavía la cantidad que haya pasado, pero no es poca. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y nos quedamos en la frontera norte? Muy bien, me parece bien. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el doctor Leopoldo Santos, conversando sobre las transformaciones en los procesos migratorios entre Centroamérica y Estados Unidos alrededor del mundo de las caravanas. Leopoldo, nos contabas antes de irnos al corte cómo esas caravanas llegaron a la frontera y nos decías, no sabemos exactamente cuántos de esos migrantes hayan podido cruzar. Tú has vivido que alrededor de esas caravanas hay muchos cambios también en la frontera norte. En parte sí, hay cambios que por supuesto unos son benéficos, pero otros estamos hablando de cambios muy negativos. Uno de ellos fue precisamente el hecho de que las autoridades de ahí, que era una administración del PAN, recibieran con muy malos gestos a la caravana, pero también con intentos de represión masiva que no fructificaron, porque hubo muchos tijuanenses, por ejemplo, en este caso, que salieron a dar la batalla y pelearon por los migrantes. Y también porque se enfrentaban con un movimiento social que tenía resistencia y que, si bien era cauto, los hondureños son de esos que no se dejan fácilmente. Entonces estaban reclamando derechos y no perturbaban realmente a nadie, solamente que alguien por un interés racista o por un interés mediocre se estuviera molestando por la presencia de estos migrantes. Pero también hay una serie de medidas que está poniendo el gobierno norteamericano
y que ahora implica que un paso que antes podía resultar en 40 minutos o en una hora 15 minutos cuando más, del sur al norte, ahora está siendo muy difícil atravesar la garita, de tal manera que también hay un conjunto, una población de trabajadores que viven en el lado mexicano, pero trabajan al otro lado, las famosas tarjetas verdes, y que están teniendo muchas dificultades para poder hacer su vida diaria como la hacían anteriormente. Y las revisiones pues son también mucho más fuertes. Hay una serie de cuestiones también que implican esto, que el comercio también se está viendo seriamente afectado. Ya no hablemos pues también de lo que significa el boicot y el hecho de poner aranceles fuertes al acero y poner aranceles muy altos al tomate y de revisar mucho la mercancía mexicana que va para allá. Pero también, bueno, este asunto de la persecución contra los que están indocumentadamente allá, la política de Trump de esta manera, que anuncian que evidentemente estamos frente a una presión muy fuerte y que me parece que tendría el gobierno mexicano que no hacer un llamado de alerta, pero sí ir presentando lo que realmente está ocurriendo con el gobierno de Trump, de tal manera que en una situación de emergencia no nos pudiera de alguna manera sorprender o pescar descuidados o de alguna manera no conociendo a qué podríamos enfrentarnos más adelante. Creo que esta es una necesidad básica del gobierno. Los migrantes centroamericanos que Estados Unidos está devolviendo al lado mexicano, ¿han creado, desde tu punto de vista, un problema en la vida de la frontera? No son realmente muchos. Sí hay el asunto de siempre, desde las caravanas, de la infraestructura con la que no cuenta el gobierno mexicano en estos momentos. Será difícil que lo cuente en los próximos meses. Es cuestión de que trabaje muy duro, pero va a ser muy difícil que esté ya concretado algo en pocos meses. Esa es una situación, bueno, que sí, para poder alimentar, para poderles dar servicios de salud, etcétera. Y una prensa y ciertos opinólogos que se han especializado en esa situación de maldecir y de estar siempre poniendo en la balanza cuánto se les da a los centroamericanos y cuánto a los mexicanos. Bueno, esa percepción egoísta neoliberal, ¿no?, que viene siempre consustancialmente con este tipo de movimientos. Pero yendo un poco más allá de esta situación, yo desde el primer momento critiqué pues que el gobierno mexicano hubiera cedido tanto en la situación de los migrantes. No que tenemos que perseguir al crimen organizado, que está fundamentalmente en el tránsito de los migrantes centroamericanos y que está en todos los estados de la República, pero que fundamentalmente opera desde Centroamérica hasta los Estados Unidos. Es donde tiene sus bases y por supuesto una base muy fuerte en México. Eso también tiene que combatirse en todas sus líneas, en todas sus ramificaciones, pero también en todas sus dimensiones. Entonces, este es un asunto crucial y creo que el gobierno mexicano va a tener que estar poniendo sobre la mesa, igual que lo hace Trump, un día sí, otro día no, los asuntos que son centrales. Uno de ellos es, el asunto de los niños. Yo decía... ¿Ese asunto de los niños tú crees que ha sido tratado adecuadamente del lado mexicano, del lado centroamericano? No, por supuesto, no hay presión. Parece que hay miedo de parte de los gobernantes para poderlo tratar, pero esto
francamente raya en lo más obsceno de lo que puede ser una política migratoria. Y lo que pasa es que aunque la mayoría de niños sean centroamericanos, por este hecho de que ahora tenemos una carga y tenemos una obligación humanitaria con ellos, también le da derecho al gobierno mexicano a poner este asunto de los niños enjaulados y de los niños desprotegidos y separados sobre todo de sus padres en el centro del asunto. Y es algo que no está llevando el gobierno mexicano. Creo que lo puede hacer de muchas formas diplomáticamente y apelar inclusive a los organismos que son por cientos y que son los que están ahora dentro de Estados Unidos tratando de aminorar la situación de los niños. ¿Tú dirías que este endurecimiento de la política de Trump es, como se ha dicho, una cuestión básicamente electoral de cara a su posible reelección el año que viene, o hay otro tipo de razones económicas, por ejemplo? Sí, claro, se presenta un aspecto estructural, un aspecto coyuntural, pero la élite norteamericana, incluyendo demócratas y republicanos, incluyendo el empresariado, desde que nos invadieron militarmente, ellos tienen la idea de que México representa un peligro para ellos y que los intereses son diferentes. A pesar de toda esta larga historia donde se formó el sistema migratorio Centroamérica, México y Estados Unidos hace unos 129 años, cuando empezó las oleadas migratorias mexicanas de 1890 a 1930, la primera, desde entonces se ha ido perfilando una idea de que se le puede hacer daño a México aunque a ellos también se les haga daño. Y esto implica también que México tenga algunos tipos de respuestas y que busque también en esta situación algo de lo que pudiera hacerse. Si tú te fijas con las caravanas, como lo estábamos analizando, era un movimiento social, pero que a gritos pedía también que la inmigración latinoamericana, latina en general en Estados Unidos, también se movilizara. Pero los resortes de Trump, los resortes de la élite, de los demócratas y republicanos, no permiten en este momento que salgan la gran afluencia de los migrantes, de los inmigrantes que están ya dentro de Estados Unidos y que puedan manifestarse. Es decir, siempre ocurren estas maldiciones, ¿no? De que mientras en México se da fuerte el movimiento, en Estados Unidos disminuye. No hemos podido empatar esos dos movimientos. Hablas de los movimientos de los migrantes que están ya viviendo en Estados Unidos. Claro, claro. Y porque tenían un movimiento enfrente, que era el movimiento de los migrantes centroamericanos, a los que debieron responder con mucho más fuerza. No quiere decir esto que no haya organizaciones y ¿cómo explicarnos esa falta de movilización, de solidaridad? Por los ritmos, creo que como son los movimientos, ejercen un ritmo, digamos, despuntan, se elevan, tienen un auge, mientras su contraparte probablemente no la tenga. Al rato la contraparte tiene un auge, un movimiento, mientras la otra disminuye. No hay una explicación así como, digamos, de conciencia de que, bueno, muévanse a esta hora, nosotros también nos movemos a esa hora. Difícil de coordinar por ahora. ¿Ves a esos centroamericanos que no han podido pasar a Estados Unidos o que los han regresado integrándose a la vida mexicana? De alguna manera sí, pero no es nuevo. Desde hace muchos años, como el 10%, casi el 10% de la migración centroamericana se ha quedado en Sonora. ¿En Sonora? Digo en Sonora, en México, y México. En parte en Sonora también. Te cuento que
cuando hice el libro de los transmigrantes de la frontera latina, me encontré que en el mismo Hermosillo ya se vendían las pupusas. Eso no es inconcebible, hubiera sido inconcebible en el noreste de México, años, donde el regionalismo es carajo y tenemos una coraza muy, muy fuerte para poder aceptar lo que viene de afuera, o la teníamos, ahora ya ha cambiado, pero de pronto encuentras puestos de pupusas, las pupusas famosas que se venden en Centroamérica. O sea, vamos hacia una ciudadanía de Babel. No, porque ellos hablan el idioma español que le decimos nosotros, y porque nos entendemos. A fin de cuentas, se trata de personas que bueno, se integran, los que no se regresan, pero igual Rand Corporation, por ejemplo, en los 60, en los 80 ya tenía estudios que decían, bueno, ¿para qué molestarnos tanto en capturar migrantes? Déjenlos pasar. Los que se van a quedar aquí quiere decir que son exitosos y se integraron al sistema y están viendo por su vida y son capaces de sostenerse. Los que no van a regresar. A mí me parece que era una de las tesis e hipótesis más consolidadas de estos estudiosos de la migración. Leopoldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya se nos acabó el tiempo. Seguramente seguiríamos platicando mucho tiempo más. Claro que sí, sí. Muchas gracias a Telesur por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes, amigas, amigos, por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.